Esto es resultado también de lo que veíamos de que me empecé a jugar con cómo dan las buenas noticias mal los medios de la fachósfera, los medios de la ultraderecha y los medios de la ultraizquierda, a veces hacen lo mismo, No. O sea, los medios que hacen periodismo que no es periodismo, que fingen hacer periodismo cuando lo que hacen es propaganda, manipulación, etcétera, etcétera. Y entonces decidí generar algo que es una nueva sección. Hace mucho que no estrenamos sección y esta es nuestra nueva sección, ¿qué está bien o mal? Aquí. Y lo que vamos a hacer aquí es analizar periódicos. Este es un ejercicio que yo hacía con mis alumnos de periodismo y que creo que era muy valioso para los alumnos porque tomábamos la prensa del día. Yo siempre pedía que se comprara la prensa del día para el día que daba yo clase y analizábamos los titulares y analizábamos algunas notas periodísticas. Íbamos viendo si se ajustaba, primero que nada, a qué género periodístico se ajustaba, puesto que mi taller era fundamentalmente de géneros y de eso va a ser el curso de periodismo que algún día terminaré. Pero también analizábamos sus características periodísticas. Entonces, a raíz de esto que hacíamos quedamos mal con Europa por ganar en el baloncesto. Yo me sentí chistoso con eso. ¿Qué pasa? Vamos a ver algo del periodismo que se está haciendo hoy, tanto en España como en México. Y vamos a empezar con esto. Mira, este es un titular de The Objective. The Objective es uno de los estropajos más hediondos e inmundos que se está produciendo actualmente en España, de un ultraderechismo verdaderamente desvergonzado, con una relación con la realidad que es esencialmente inexistente. Es decir, no es que falte a la verdad, no es que se salga de los tiempos, es que no tiene relación con la verdad. Entonces, esta mañana en España, el Congreso de los Diputados, que son señores que se eligió para que representaran a la ciudadanía, estos han votado a favor de una ley de amnistía que presentó el Partido Socialista. Eso se llama democracia, ¿no? Unos diputados votan de una manera, otros diputados votan de una manera, y el que tiene más votos gana. Y el que tiene menos votos se calla la boca. Bueno, no en España. Por supuesto, porque The Objective, que debería escribirse The Objective con 3 Ks, titula: El Congreso aprueba la amnistía y culmina la rendición ante el independentismo. Aquí hay una suposición, que el Congreso se rinde ante el independentismo. ¿Hay diputados independentistas? Sí, por supuesto que los hay. Se llama democracia. ¿Votaron a favor de esto? Sí. Se llama democracia. A muchos no les gusta la amnistía, también. Pero si tienen menos votos, se aguantan. En la democracia. No lanzan una cuestión así que no es periodismo. Y voy a explicar por qué no es periodismo. Esto lo afirma una señora llamada Alfonso C. Suárez, que dice: cuando se conocieron los resultados de las pasadas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023, quedó una cosa clara: si Pedro Sánchez volvía a ser presidente, iba a ser con una serie de cesiones al independentismo catalán que hasta ahora no se habían realizado. No se pensaba solo cesiones económicas o más autogobierno para Cataluña, lo que se vino a la mente. Tras el recuento electoral y después de conocer que los votos de Junts serían necesarios para la continuidad del líder socialista en Moncloa, fue la amnistía. Y hoy, 10 meses después, el Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la norma. ¿Okay? Esa es la noticia de titular de hoy de The Objective. Y no tiene nada de periodismo, salvo la última línea. Todo lo que dice es absolutamente prescindible y discutible. Los votos de Junts también hubieran sido necesarios para que el PP pudiera
haberse hecho con la presidencia y se hubiera investido como presidente de gobierno a Alberto Núñez Feijóo, el amigo del narcotraficante Marcial Dorado, que podría haber sido legalmente y democráticamente elegido como presidente de gobierno por el Congreso, por mayoría del Congreso, si fuera por un voto, independientemente que sea amigo del narcotraficante Marcial Dorado. Pero eso se omite, claro. Los votos de Junts eran indispensables para que cualquiera de los dos partidos consiguiera la investidura presidencial. Y para ello era necesaria una ley de amnistía. Que el PP, la que propuso el PP no le gustó a Junts y la que le propuso el PSOE sí le gustó a Junts, porque así es la política, es una cuestión de negociaciones. Porque el PP intentó obtener los votos de los independentistas a los que tanto detesta. Lo intentó. Y lo han confesado. Lo han confesado los propios independentistas. Bien. Ahora, las que se viene a la mente, lo que era claro para, no sé para quién, supongo que para el autor, pero todo eso es editorial, no es noticia. La única noticia es la última línea. Hoy, 10 meses después, el Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la norma que es la amnistía. Todo lo demás no es periodismo, es propaganda, es manipulación, es opinión, pues una opinión legítima, pero no aparece en la página editorial como debería aparecer, sino aparece como titular de portada, como si fuera una noticia que no es. El Español, que es otro periódico, es un periódico inmundo que hizo el director del Mundo cuando lo echaron del Mundo, Pedro J. Ramírez, un hombre que siempre ha tenido entre sus orgullos el haber operado para lograr el derrocamiento de Felipe González. Dice, el Congreso aprueba la amnistía contra la mayoría social y con la Cámara partida, 177 a 172. Bueno, lo de la mayoría social evidentemente es un invento, es decir, el periódico está diciendo que la mayoría de los españoles están en contra de la amnistía. En diciembre algunas encuestas indicaban eso, pero no hay ninguna encuesta reciente que permita reafirmarlo el día de hoy. Yo creo que con el tiempo y después de las catalanas habiéndose derrotado al independentismo en las elecciones catalanas, pues no hay tanta preocupación entre la ciudadanía por la amnistía. Pero el Congreso aprueba la amnistía en contra de la mayoría social es una afirmación absolutamente gratuita y nada periodística. Y con la Cámara partida, mira, cuando se vota una cosa y vota sí y no, toda Cámara de Diputados, toda agrupación, toda organización, toda asociación de vecinos se parte en dos, los que votan sí y los que votan no. Pero está tratando aquí de plantear que hay una confrontación transdemocrática. Porque dice la ley de amnistía, a los enjuiciados del proceso ya es una realidad. Y a los que no son enjuiciados también. Un Congreso de los Diputados partido en dos, no. Mira, 177 no es el 50% de 172 y 172 no es el 50% de 177. La simulación de que es un 50% es faltar a la verdad. No debería ningún periodista hacer eso. Ha levantado este jueves el veto del Senado sobre la norma que ya queda para su publicación en el BOE. Lo ha hecho con el apoyo de los socios del gobierno, con 177 votos a favor, a pesar del rechazo de la mayoría social, nuevamente absolutamente inventado, absolutamente imaginario, absolutamente insertado allí para decirle al lector que hay cierta ilegitimidad en el proceso democrático que te puede disgustar. No digo que te tenga que gustar, pero tienes que reconocer que es democrático. Ponerle mancha al proceso democrático, solo PP y Vox han votado en contra, sumando 172 noes. Con la jornada de este jueves, la amnistía culmina un largo y polémico recorrido. Esto es cierto, que comenzó tras las elecciones generales del pasado 23 de julio. Esto es cierto cuando Pedro Sánchez se abrió a aprobarla y Núñez Feijóo también, en contra de lo que había sostenido hasta el momento, sí, porque las circunstancias eran distintas,
para conseguir el apoyo de Junts y RC y así poder ser investido presidente de gobierno, que era lo mismo que intentaba Alberto Núñez Feijóo. Hay muy poco periodismo aquí. El Congreso aprobó esto. Es polémico. Sí, es polémico. Tienes que anotar que es polémico. Inventarte mayorías sociales y 50% que son menos o más del 50% no es honesto. No es periodismo honesto. Eso es lo que está mal allí. Y vean ustedes esto viene para México. Se acaban de celebrar los cierres de campaña de los candidatos a la presidencia de México, porque el domingo hay eso que es como unas elecciones entre dos partidos idénticos, con dos probables gobiernos más o menos idénticos y sin mucho futuro para los ciudadanos de a pie, que son los que generalmente acaban pagando la factura de los que quedaron arriba. Pero el periódico La Jornada, que en una época fue un periódico decente de oposición, de izquierda, yo escribí en La Jornada, yo fui enviado especial de La Jornada al Festival del Caribe, vine a España como enviado especial de La Jornada. Bueno, vine a España porque me invitaron, pero aproveché para ser de enviado especial de La Jornada a la Semana Negra un par de ocasiones. Escribí bastante en La Jornada cuando no daba vergüenza. Escribí en La Jornada, también escribía en El Financiero, en el 1+1 y donde me dejaran. Y en una época en que estaba yo la jonjolí de todos los moles en México. Bueno, y ahora La Jornada es el periódico oficial desde hace 6 años. Es decir, es el periódico de Andrés Manuel López Obrador y su partido, el partido Morena. Y entonces su portada de hoy es: entregaré mi alma y vida por bienestar del pueblo de México. Se les cayó el artículo, eso es simplemente que alguien o lo dijo mal la candidata y hay que corregírselo, o simplemente ningún lector de estilo leyó esto, porque si lo hubiera leído: entregaré mi alma y vida por el bienestar del pueblo de México, Sheinbaum. Luego ponen una encuesta de las elecciones en México, las votaciones empiezan el 20 de junio, una cuenta atrás, luego un anuncio, y abajo a la izquierda: en Palacio Nacional están muertos de miedo, Gálvez en cierre de campaña. De todo lo que dijo Gálvez, yo creo que probablemente eso es lo menos relevante, ¿no? Pero en la de arriba ni siquiera se dice que es el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Se da por sentado porque es el periódico oficial. Este desequilibrio informativo es periodísticamente indecente. Tú no puedes tomar partido. Y si el periodismo estadounidense nos ha enseñado algo, es que tú, por muy demócrata que seas, tú tratas igual al candidato republicano que al demócrata. De un tiempo acá los republicanos tratan distintos a los dos candidatos porque también se ha partidizado y politizado y polarizado el periodismo estadounidense. Pero hay un ejemplo adicional de un diario en el que no solo escribí, sino estuve 10 años allí, 9 años, estuve 9 o 10 años gracias a Paco Ignacio Taibo I, que me acogió cuando salí de Excelsior. Crucé la calle, me fui al Universal y dije: ya no quiero estar en Excelsior, el miércoles entregas, y desde ese día estoy allí. Y es esto, el Universal, y el Universal te ofrece esta portada: no les voy a defraudar, Sheinbaum, Xóchitl el domingo caerá un falso ídolo con pies de barro, Maínez cierra en ambiente de fiesta. Podrían ser citas de los 3 candidatos, pueden no serlo, no tienen por qué serlo, pero tiene la enorme decencia periodística de dar el mismo peso a los 3 candidatos que se van a enfrentar el domingo en las urnas, aunque Maínez sea esperablemente un candidato con una minoría aplastante de la votación, y donde al parecer la maquinaria gubernamental, clientelista y de apoyo irrestricto de medios y operativos de todo tipo de Sheinbaum haga muy altamente probable el triunfo del partido oficial de Morena, aunque siempre puede haber sorpresas. Pero tú no puedes reflejar eso a la hora de informar, porque a la gente lo que le tienes que informar es lo que dijo cada uno de los candidatos y que la persona decida. No es razonable tirarle esto a la cara como diciéndole: mira, esta es la ganadora y la otra pues una pobre payasa. Esto está bien, esto está mal, esto está bien. Y el periodismo tiene cosas bien hechas y mal hechas. Y si les gusta la sección, coméntenlo, díganlo y vamos a seguir haciéndola aquí de cuando en cuando.